Mega Noticias con Paco Ramírez. Esto implica que habrá prisión preventiva oficiosa a todos aquellos que cometan delitos de feminicidio. La prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo que, en lugar de proteger la justicia, vulnera las garantías fundamentales de los acusados. Estaremos de acuerdo que una de las deudas pendientes del gobierno con los mexicanos es el tema de la seguridad y que la falta de resultados empezará a minar la voluntad de los mexicanos. En la última administración se buscó paliar la crisis con la creación de la Guardia Nacional y la estrategia de abrazos no balazos. Ambas fracasaron. Ahora se busca que una supersecretaría de seguridad y la prisión preventiva oficiosa ofrezcan resultados. Se aumenta el catálogo de delitos por los que bastará con una, con una simple imputación, un señalamiento para condenar a cualquiera a prisión en automático, sin que el Ministerio Público tenga que ofrecer evidencia sólida de su culpabilidad, violentando nuestra libertad, nuestros derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Se busca, dicen, reducir la incidencia delictiva, inhibirla, pero lejos de resolver los desafíos de inseguridad e impunidad, profundiza las deficiencias de un sistema de justicia y pone en riesgo nuestra libertad. Lo dijimos aquí hablando justamente de la reforma al Poder Judicial. Lo que hace falta son cambios en las policías, en los ministerios públicos, en las fiscalías estatales, capacitación, jueces con criterio para aplicar la ley. México está cambiando, pero ¿y la justicia y los derechos humanos? Vámonos con todo el entorno, el ABC de la prisión preventiva oficiosa. Leticia Alcántara. ¿Qué tal? Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados modificó el dictamen de la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En la actualidad, el catálogo está compuesto por 16 ilícitos, entre los que destacan abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro. Ahora, 3 delitos más ameritarán prisión preventiva oficiosa. Estos son extorsión, contrabando y cualquier actividad relacionada con facturas falsas. También se amplió la hipótesis sobre los distribuidores de procesadores químicos como el fentanilo para incluir en el catálogo todas las variantes delictivas en la cadena de distribución de precursores y sustancias químicas como el fentanilo o derivados. Los delitos que se retiraron de la iniciativa fueron defraudación fiscal debido a que ameritan un proceso de consulta y debate intensos y la bancada de Morena consideró que en este momento se necesita de unidad nacional. Narcomenudeo, que requiere un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar el tejido social, sobre todo en los jóvenes. Durante los posicionamientos, Morena, que fue impulsor del proyecto presentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año y dictaminado por la anterior legislatura, dijo que la ampliación de este catálogo envía un mensaje claro para aquellos que busquen hacer daño a la sociedad, además de que permitirá bajar los índices delictivos. La oposición aseguró que los delitos no van a disminuir. Indicaron que se violenta el principio de presunción de inocencia, que es parte fundamental del sistema penal acusatorio, por lo que se van a encarcelar a personas vulnerables e inocentes. En este sentido, consideraron que es una medida que atenta contra los derechos humanos y que además pretende regresar al sistema penal inquisitorio, donde se terminan ofreciendo disculpas. Este es mi reporte, regreso con ustedes. Muchas gracias, Leti. Vaya tema, y es que, déjeme decirle, en 2019 se amplió ya este catálogo y el resultado es verdaderamente irrisorio. No pasó absolutamente nada.
creció en algunos casos los delitos. Y es por ello que establecemos comunicación con Claudia Aguilar. Ella es abogada constitucionalista. Claudia, como siempre, un gusto el que nos puedas acompañar aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches. Y de entrada te pregunto, a ver, un primero apunte de lo que para ti es lo que se está trabajando en torno a la prisión preventiva oficiosa. Hola Francisco, buenas noches a ti y a toda tu audiencia, gracias. Pues mira, un primer apunte, creo que empezaría así por la conclusión más contundente, pues la reforma al artículo 19 por lo que hace a la ampliación del catálogo por lo que merece prisión preventiva oficiosa, pues sin duda genera preocupaciones que han sido palpables, evidentes y se han manifestado públicamente tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esto sin duda, ¿no? Como decías, amplía el número de delitos por los cuales se va a conceder esta detención de forma automática, y esto resulta o puede resultar en una aplicación mucho más generalizada, mucho más arbitraria de esta medida cautelar, lo que sin duda contraviene y trastoca principios fundamentales en materia de derechos humanos tan evidentes como el de la presunción de inocencia o como el derecho a no ser privado de la libertad de manera arbitraria. Lo decías hace rato muy bien, en 2019 se amplió el catálogo, ¿no? Justamente se amplía este catálogo que además en los datos la ampliación no ha servido tampoco para pues abatir o modificar o disminuir los problemas de seguridad que tenemos, pero además también hay que reconocer que México fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la incorporación de la figura de manera arbitraria. Ahora, vamos, hay bueno y malo. Siempre en todo este tipo de reformas hay bueno y malo. La pretensión es inhibir la comisión de delitos, lo cual en lo personal creo que no va a funcionar. Lo primero que se tiene que hacer es cumplir la ley y eso no se cumple. Sí, o sea, yo la verdad en el tema de la prisión preventiva oficiosa no alcanzaría a ver bueno y malo. Desde luego, cuando hay la comisión de un delito, bueno, pues sin duda se siguen los procedimientos en un Estado constitucional y democrático de derecho, y si se siguen los procedimientos se garantizan los derechos humanos. Si se acredita la culpabilidad de una persona, puede, y si esa conducta, digamos, que es delictiva, amerita prisión, entonces podrá ser sancionado y condenado. A ver, el problema es que aquí lo hacemos sin procedimiento. Es correcto. A ver, dime una cosa, Claudia. Ya pasó en Cámara de Diputados, va al Senado, seguramente la semana que entra, si es que no es esta misma semana, se cumplimentará y estarán aprobándola por mayoría. Si esto ocurre, verdaderamente si yo llego y señalo a alguien y digo a la justicia, ¿sabes qué? Este señor, esta señora se metió a mi casa, me robó, ¿con eso basta para que entre a prisión? Bueno, a ver, si son, digamos que en un supuesto señalar a alguien y encontrarlo en fragancia, pues podría ser, pero en el catálogo, si estás en el caso, es gravísimo porque lo que dice esta modificación, además de ampliar el catálogo, es que pusieron un párrafo donde se dice que los jueces deberán aplicar, sin margen, digamos, de interpretación, la prisión preventiva cuando un ministerio público, digamos, le presente una carpeta de investigación por ese delito, ¿no? Entonces, eres un extorsionador, eso es lo que dice la carpeta, entonces estás sujeto a prisión preventiva oficiosa. Cometes el delito de contrabando, estás sujeto a prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es en automático. Primero, o sea, que en lugar de que averigüen si eres culpable y después te priven de tu libertad, primero te privan de tu libertad y a lo mejor vas a poder acreditar tu inocencia con el transcurso del tiempo. Y lo que hicieron además es decir que los jueces no pueden interpretar, que se tiene que aplicar a la literalidad el tema, digamos, por lo que se refiere a estos delitos. Sí, lo que agrava porque como no tenemos una justicia pronta y expedita, pues esto puedes quedarte en la cárcel en lo que valga el término, en lo que aclara si eres o no, puedes quedarte semanas, meses o años.
años, como fue en el caso que justamente pues nos condenaron por el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, donde las personas estuvieron 17 años privados de su libertad sin que se les acreditara, digamos, la responsabilidad o la culpabilidad, y que por eso justamente lo que se ha dicho es que pues esta figura es, además de todo, inconvencional. Y por eso ha habido incluso comunicados por parte de las Naciones Unidas, donde se señala de manera enfática que la prisión preventiva oficiosa pues atenta no solo contra la presunción de inocencia, sino también contra el debido proceso, contra el derecho a la integridad personal, obviamente también con el tema de la independencia judicial, porque los limita o maniata el actuar de las personas juzgadoras, y pues muchas otras cuestiones, ¿no? Inclusive el tema de la igualdad ante la ley, porque también hay más mujeres que están en prisión preventiva oficiosa y hay más personas en condición de pobreza o marginación que están en prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto no solamente no combate la inseguridad, sino que también genera, pues, digamos, mayores distorsiones en las ya de por sí complicadas situación que tenemos a veces en el país por razones de situación económica y de género. Oye, genera polémica, Claudia, este hecho de que finalmente decidieron no incluir en el catálogo los delitos de defraudación fiscal y de narcomenudeo. Y digo, genera polémica porque mientras a lo que estoy viendo y lo que he escuchado evita que mucha gente caiga, por ejemplo, porque el contador no hizo bien las cosas, el usuario va a la cárcel, o el narcomenudista, si es que te agarran con una cantidad de droga que a lo mejor es de uso personal y terminas en la cárcel como narcomenudista. Pero también abre la ventana para que los delincuentes reales tengan amplias posibilidades de seguir delinquiendo. Yo creo que, digo, los delincuentes reales, como dices, van a poder seguir delinquiendo con o sin el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque lamentablemente ese es un tema de seguridad ciudadana, procuración de justicia y de estos otros vicios, digamos, o problemas estructurales que tenemos en el país que no se corrigen por la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa o prisión automática. Sin embargo, bueno, pues efectivamente, por lo menos sí se debe celebrar que hayan sacado la figura del narcomenudeo y el tema de la defraudación fiscal, que muy bien señalas, pues podrías estar por a lo mejor un error ni siquiera voluntario, sino a lo mejor hasta involuntario por parte de quien te ayuda con la contabilidad. Y el tema del narcomenudeo era mucho más grave, porque pues sí se podía prestar a extorsiones, sobre todo a las personas más jóvenes o más vulnerables, sobre todo porque acuérdate que hemos evolucionado, digamos, en el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de que el consumo lúdico, por ejemplo, del cannabis, está permitido. Entonces, como que llegar a justificar en una situación se podría volver muy compleja y podrías acabar, pues a lo mejor un joven o una joven que llevaba para consumo un gramaje, pues acabar involucrada en una cuestión que la pudiera tener privada de su libertad, lo cual pues sí, por lo menos hay que reconocer que se eliminaran de esta ampliación de catálogos tanto el narcomenudeo como la defraudación fiscal. Finalmente, como nos mencionabas al inicio, esta reforma a la prisión preventiva oficiosa pone muy en riesgo muchos de nuestros derechos fundamentales. Claudia, te agradezco mucho estos minutos, ya tendremos oportunidad de seguir platicando. Gracias a ti, muy buenas noches. Muy buenas noches.